2 hours pass before a helicopter can deliver her from the local hospital to a military surgeon. A partir de la década de los 90 nacieron los talibanes, que son un grupo político y militar islámico que han gobernado partes de Afganistán y han estado involucrados en conflictos armados por varias décadas. Su ideología y prácticas son radicales y han sido condenadas por la comunidad internacional por violaciones graves de los derechos humanos. Acabaron perjudicando especialmente a las mujeres, afectando directamente a sus derechos y libertades en distintos niveles, como no poder salir a la calle sin ningún acompañante masculino o no poder ir a la escuela, con castigos brutales por el incumplimiento de las normas. Entre 2003 y 2009, los talibanes cerraron todas las escuelas privadas y se prohibió la educación de las niñas en Pakistán. Como hemos visto, la situación en Pakistán es bastante peligrosa y complicada. Los ciudadanos, aterrados por la vulneración de sus derechos humanos, piden a gritos ayuda. Pero gracias a valientes como Malala, que lucharon contra las fuerzas talibanes por los derechos de las mujeres y los niños, el país vio en ella una esperanza para poder salir adelante. Así que continuemos hablando de Malala. Malala Yousafzai es una activista pakistaní de derechos humanos, especialmente conocida por su lucha por el derecho a la educación de las mujeres. Nació en Mingora, ciudad localizada en el Valle de Swat, Pakistán, en julio de 1997. Durante la década de los 2000, la región de Swat y la zona en la que vivía fue ocupada por talibanes, que mediante un conflicto armado buscaban imponer su versión estricta de la ley islámica, incluso prohibiendo la educación de las niñas en 2009. Hacia 2007 ya tenían el control sobre la región. No obstante, Malala, que siempre estuvo interesada por la educación y por la igualdad de género, comenzó a escribir un blog para la BBC con tan solo 12 años. En él relataba las experiencias personales que tenía y los sucesos que estaban ocurriendo. Este blog lo escribió bajo el seudónimo de Gul Mackay. En 2011 descubrieron su verdadero nombre. Y al año siguiente la situación cambió. El 9 de octubre de 2012, Malala estaba regresando de la escuela con tan solo 15 años. Se subió al autobús escolar, pero este fue abordado por un grupo de talibanes. Preguntaron por ella, y uno de los hombres, que iba armado, le disparó 3 veces. Una de las balas lamentablemente le atravesó la longitud de su cara, partiéndole la frente para terminar perforando su hombro. Pero este no fue el final de la historia de Malala, solo fue el comienzo. Tras el atentado, Malala se encontraba en una situación deplorable y tuvieron que llevarla de urgencia al hospital más cercano en Pakistán. Debido a su situación, tuvieron que trasladarla en helicóptero hasta Reino Unido, concretamente a un hospital en Birmingham. Una vez ingresada, los médicos no tenían esperanza de vida para ella y entró en coma. Tras unos días, logró salir y sorprendentemente consiguió continuar con su vida. Así es como Malala empieza con su activismo. Malala se convirtió en una figura destacada en la lucha por la educación de las niñas y la defensa de los derechos humanos. Además, ha hablado públicamente sobre el matrimonio infantil y la discriminación de género y ha trabajado para concienciar sobre estos temas y promover cambios en la política y la sociedad. Ella y su padre, Ziauddin Yousafzai, fundaron la Fundación Malala en 2013 con el objetivo de proporcionar recursos y apoyo financiero para que las niñas puedan acceder a la educación en países donde la educación femenina es limitada o prohibida. Además de la fundación, Malala también ha trabajado en la construcción de una escuela en la frontera entre Turquía y Siria. La escuela, llamada Malala Yousafzai All Girls School, fue construida en colaboración con la organización local Kayani Foundation y abrió sus puertas en 2015. Esta proporciona educación primaria y secundaria gratuita para niñas refugiadas sirias y tiene como objetivo brindar un ambiente seguro y acogedor para que las niñas aprendan y se desarrollen. El compromiso de Malala ha inspirado a muchas personas en todo el mundo a unirse a su causa. Las grandes organizaciones mundiales galardonan a aquellas personas que luchan día tras día por los derechos humanos y que buscan el bien común, y Malala no es la excepción. Gracias. Tras sobrevivir al atentado en el autobús, Malala fue galardonada con diversos premios por su valentía al hablar en defensa de los derechos de las niñas a la educación y a la lucha por la igualdad de género, a pesar de las amenazas de los talibanes. Fue galardonada con el Premio Internacional de la Paz para los Niños,
El 6 de septiembre de 2013, Malala fue la primera ganadora de este premio por su lucha en defensa de los derechos de las niñas en la educación. En el discurso pronunciado por la Dirección General de la UNESCO, Irina Bokova afirma que Malala ha pasado a encarnar las aspiraciones de millones de niños y de niñas. Esto es lo que Malala ha hecho ver al mundo. La educación de las niñas es una cuestión de derechos humanos, aunque en algunos lugares del mundo es también una cuestión de seguridad. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ambiente de los derechos humanos. Malala fue elegida por unanimidad por los parlamentarios europeos. Tras conocer la noticia del premio, los talibanes pakistaníes calificaron la decisión como un acto contra su religión. Malala no hizo nada. Los enemigos del Islam le entregaron este premio, ya que abandonó la religión musulmana y se volvió laica, declaró a la Shahidullah Shahid, portavoz de los talibanes de Pakistán, TTP. Independientemente de la reacción por parte del TTP, Malala fue invitada a recibir el premio Sájarov el 20 de noviembre de 2013 en Estrasburgo. Por último, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2014, junto con el activista por los derechos de los niños, Kailash Satyarthi. Comenzó su discurso agradeciendo a todos los que la habían apoyado tras su accidente. Agradeció a sus padres y sus profesores por ser su inspiración durante toda su vida. Hizo un llamamiento a los líderes mundiales diciendo que invertir en educación es la mejor forma de luchar contra la pobreza, la discriminación y el extremismo. Gracias al reconocimiento mundial que ha conseguido, Malala ha podido reunirse con grandes líderes mundiales, además de con personas que tienen una gran influencia en la sociedad. Malala Yousafzai dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de julio de 2013, en el que habló sobre la importancia de la educación y los derechos de las mujeres. También relató sobre su propia experiencia como niña en Pakistán, donde muchos niños y niñas no tienen acceso a la educación. Dijo que su lucha no es solo por los niños y las niñas en Pakistán, sino por todos los niños y niñas de todo el mundo. Hizo un llamado a los líderes mundiales para que garanticen el acceso a la educación para todos los infantes y dijo que los libros y las plumas son las armas más poderosas que se pueden utilizar para cambiar el mundo. Malala concluyó su discurso diciendo: un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. La educación primero. Gracias al reconocimiento que ha conseguido a lo largo de los años por su activismo, ha tenido la oportunidad de conocer a grandes personalidades influyentes en la sociedad. En 2013, la reina Isabel II convocó una audiencia en su palacio junto a personajes públicos muy conocidos, donde Malala tuvo el honor de asistir tras una invitación por parte de la reina. Desde el 2013 hasta 2015, gracias a sus testimonios, el relato de su vida como mujer en Pakistán y su lucha contra el sistema de gobierno, Malala fue incluida en la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. También tuvo la oportunidad de conocer a Greta Thunberg en 2020, cuando ésta visitó Londres para acudir a una manifestación en Bristol. Greta es una gran admiradora de Malala desde sus inicios, así que aprovechó la oportunidad para ir a visitarla a la Universidad de Oxford, donde estaba estudiando en ese momento. Ambas se hicieron muy buenas amigas y compartieron parte de su encuentro en las redes. Dentro de sus otros logros personales, Malala ha conseguido escribir su propio libro contando su historia y además se ha producido un documental de su vida. Malala Yousafzai escribió un libro titulado Yo soy Malala, la historia de la chica que defendió el derecho a la educación y fue tiroteada por los talibanes en colaboración con la periodista británica Christina Lamb. El libro se publicó en 2013 y cuenta la historia de Malala desde su infancia en el valle de Swat en Pakistán hasta el intento de asesinato que sufrió a manos de los talibanes en 2012. En el libro, Malala describe su amor por la educación y cómo su padre, Ziauddin Yousafzai, quien es un defensor de la educación y un maestro, le animó a luchar por su derecho a la educación y a hablar en público sobre la situación de las niñas en su país. Yo soy Malala es un relato emocionante y conmovedor de la vida y la lucha de Malala por la educación y los derechos humanos. El libro ha sido muy bien recibido por la crítica y ha ganado varios premios, incluyendo el Premio Literario de la Paz de la Feria del Libro de Frankfurt. En 2015 se estrenó en Amazon Prime el documental de Malala sobre su vida familiar llamado He Named Me Malala, contando su trayectoria desde que era blogger hasta la actualidad. Este documental es toda una reivindicación de la dignidad del todo ser humano, hombre y mujer.
En India realizaron la película Gul Makai, una producción estrenada en 2020. Cuenta el valiente viaje y lucha de Malala, la gran activista de los derechos humanos de la mujer en Pakistán. Nos encontramos la historia de la misma desde su niñez humilde en el valle de Swat, en el noroeste de Pakistán, hasta todo lo que conocíamos hasta el momento de su vida. Bueno, pues referente a nuestra opinión personal, la verdad que yo creo que los tres coincidimos un poco en que desde el principio Malala se mostró como una niña muy resiliente que no tuvo miedo a luchar contra las fuerzas de los talibanes, cosa que bueno, nos sorprende bastante teniendo en cuenta que hablamos de una niña de 11, 12 años, así que por ese lado creemos que es muy luchadora, muy decidida y que no tiene miedo a perseguir sus derechos y sus sueños. También he de decir que, por ejemplo, a mí me ha parecido bastante asombrante que a la hora de recibir un tiro en la cabeza y que no se sabía muy bien si ella iba a salir de ese coma que estuvo, porque a ver, creas que no es una situación muy difícil, pero es verdad que siempre siguió con su línea de, vale, he sido agredida por los talibanes, pero nunca dijo, bueno, mejor me escondo por si acaso van a seguir atacándome. No, siempre siguió la línea, como ha dicho mi compañera, de yo voy a seguir, voy a luchar por los derechos de las mujeres, de los niños, voy siempre pensando en el futuro y nunca se ha quedado atrás. Y a mí la verdad que eso me pareció muy interesante, sí, porque sí, muchas otras personas se hubiesen quedado estancadas, le hubiese dado miedo, pero no. ¿Tú qué piensas? Además, he de decir que tuvo mucha influencia también a la hora de hablar de los talibanes. No hubiese habido tanta actuación contra ellos si no hubiese sido por Malala y por la lucha que tuvo. Y tampoco se habría considerado tanto el tema de los estudios en las niñas y todas estas injusticias que se dan en muchos países. Gracias a levantarse ella, también motivó a la gente a levantarse contra estas injusticias. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y poco más que decir, no sé. Pues sí, nada, que al final, para resumir, es un ejemplo a seguir, sí, y todo un referente una en luchadora. cuanto a la lucha. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.